Tuve una terapia en la que la terapeuta me dice, Izanami, estás a punto de llegar. Y ya de trascender y de conectar con tu ser superior y ya está, pero te falta una cosa. Que puedes hacer rituales, brujería, peticiones, ley de la atracción, lo que quieras, pero tu control de la realidad llega hasta cierto punto. Yo aprendí a echar las cartas con 6, 7 años. ¿En serio? A leer manos, a hacer cartas astrales aprendí con 12, con 13 años. La primera regresión me la hicieron con 12. Esa fue mi última terapia de New Age. Ya no hice absolutamente nada más. Mi marido flipó porque en mi casa agarré todos los libros de ocultismo, brujería, tarot, todo lo que tenía y lo quemé en una pira funeraria. ¿En serio? Una de las cosas que explica en la Biblia es que el cuerpo en sí mismo rechaza las cosas del espíritu. O sea, cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos únicamente desde nuestros instintos, desde las cosas más básicas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Dios o con la espiritualidad nos suena a cuento chino. Es como que lo espiritual y lo carnal pues no casan bien, ¿no? Y es él cuando te llama el que hace que empieces a ver la espiritualidad de otra manera. Okay. En mi caso, yo vengo de educación New Age, que en aquella época no se llamaba New Age, era pues espiritualidad oriental. Mis padres eran vegetarianos. Mi padre era profesor de yoga, de hecho fue pues, el primero o segundo profesor de yoga que hubo en España. Él tiene ahora 94 años, es muy mayor. Y mi madre era profesora de educación física en un instituto, pero también pues conoció a mi padre en un curso de yoga. Los dos, pues en mi casa, las revistas que había eran Año Cero, hablando de aliens todo el día, o Huerto Integral, porque éramos vegetarianos. Todo era pues medicina natural, los chakras, todo eso. O sea, yo aprendí a echar las cartas con 6, 7 años. ¿En serio? A leer manos, a hacer cartas astrales aprendí con 12, con 13 años. La primera regresión me la hicieron con 12. Mi madre se hizo maestra de Reiki. ¿En serio? Sí. Wow. O sea, yo crecí ahí, yo crecí en eso, yo crecí creyendo en la reencarnación, creyendo en que yo era un alma que estaba evolucionando, que había elegido mis padres, mis circunstancias vitales, que yo tenía el poder de decidir de vida a vida qué circunstancias iba a vivir, constelaciones familiares, todo. O sea, todo. Qué fuerte. Todo eso. Y metida en todo eso, al final lo que vas viendo es que todas estas terapias, todas estas teorías, el yoga incluso, o sea, yo he sido profesora de yoga 20 años de mi vida, he estado dando clases de yoga, todos son caras de una misma cosmovisión que lo que te dice es que tú tienes la potencialidad de ser Dios y que lo que tienes que hacer es elevar tu vibración lo suficiente como para trascender las vibraciones negativas. Hace falta la misma fe para creer en un Dios creador que para creer en Que Dios está en mí, o que para creer que explotó algo y de manera aleatoria todo cayó tal y como está. Yeah. Porque es algo que ninguno de nosotros podemos demostrar de manera empírica. O sea, que es una posibilidad. Y claro, ¿qué pasa con esta cosmovisión? Que cuando uno vive desde aquí, la incertidumbre es total y el peso es absoluto. Y la esperanza es nula, porque todo recae sobre mí. Te vas dando cuenta a medida que pasan los años de que tú no tienes el control de los resultados de tus acciones, que puedes hacer rituales, brujería, peticiones, ley de la atracción, lo que quieras, pero tu control de la realidad llega hasta cierto punto. Y te acabas sintiendo profundamente solo, con un peso de la responsabilidad brutal y además con todo el foco puesto en elevar tu vibración. ¿Y qué hace eso de no? O sea, yo tengo que tener la vibración muy alta, entonces lo más importante es mi bienestar para que yo cumpla mis sueños, y poco a poco las personas que te rodean se van convirtiendo en medios para que consigas lo que quieras y en accesorios para que tú cumplas tu objetivo de convertirte en tu propio Dios. O sea, el foco se va poniendo mucho en ti. Entonces, en este proceso, hace unos 3 años, tuve una de estas terapias, porque al final esto además es que es una terapia detrás de otra, porque te hacen sentir un poquito mejor, pero siempre necesitas algo más, ¿no? Tuve una terapia en la que la terapeuta me dice, Izanami, estás a punto de llegar. Y ya de trascender y de conectar con tu ser superior y ya está, pero te falta una cosa.
Y esa cosa es abandonar la dualidad entre el bien y el mal. Entender que todo es necesario, que no pasa nada y abrazar tu propia sombra. Y a mí en ese punto, gracias a Dios, literalmente ¿sabes esta sensación de que se te cae el estómago? Y esa intuición, esa voz interior, Dios en mi caso, sentí es que yo no quiero abrazar mi sombra. Porque mi sombra es lo que me hizo comer de manera compulsiva por ansiedad y luego vomitar en el baño. Mi sombra es lo que me hace gritar a mis hijos, mi sombra es lo que me hace ser egoísta. O sea, yo no quiero abrazar mi sombra, yo quiero abrazarla y que desaparezca de mí. Ahí es cuando yo hago, esa fue mi última terapia de New Age, ya no hice absolutamente nada más. Mi marido flipó porque en mi casa agarré todos los libros de ocultismo, brujería, tarot, todo lo que tenía y lo quemé en una pira funeraria ¿En serio? en la chimenea. Wow. Y fue como un no. O sea, me niego a creer que el mal es aceptable. Y ahí, poco a poco, pues Dios va obrando, ¿no? Y digo, voy a leer la Biblia. Desde el principio, o sea, Génesis 1. Y empecé a conocer a ese Dios que es justo, que aborrece el mal, que es muy pronto para la paciencia y para la misericordia, pero que acaba castigando. Vale, aquí sí. Aquí estoy. O sea, aquí estoy. O sea, este Dios que aborrece el mal y que no me pide que abrace mi maldad, con este voy. O sea, con este voy a full. Y ahí fue pues este proceso de 3 años en los que Dios ha ido obrando. Hay una parte muy bonita cuando está Juan el Bautista, que es el que empezó a bautizar a la gente en el mar antes de que llegara Jesús, que eran más o menos de la misma edad. Y la gente le decía, ¿pero eres tú el Mesías? Y le decía, no. El que viene detrás de mí, dice, yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Y yo leí eso y dije, esto es lo que quiero yo. Yo quiero un bautismo de fuego. Yo quiero que abrasen toda la oscuridad que hay en mí y que me permitan dejar de ser mala persona.